sigue siendo el mismo, es decir, el que espera no desespera. Parte 3, un llamado a la inteligencia de una espera con sentido. Vamos a comenzar viendo un esquema general de lo que hemos estado viendo durante esta semana y el recuadro que veis en azul es justamente el tema de esta noche. Es decir, tres parábolas, va a quedar una para el recuerdo, tres parábolas para la preparación, sentido necesario que necesitamos tener en nuestra vida, porque finalmente, como hemos dicho ya las dos noches anteriores, la eternidad se configura hoy. El valor de la segunda venida de Jesús se configura hoy, no se configura cuando llegue. Y el que espera de forma inteligente ya está disfrutando de la esperanza de la vida eterna. La parábola de los talentos, Mateo 25 del 14 hasta el 30. Aquí tenéis una visión panorámica también. Todos estos dibujos que os estoy presentando los estoy haciendo con un programa basado en la inteligencia artificial. Le meto los datos y me hace esto, pero sirve para poder eh, pensar un poco. Si dividimos la escena en dos partes, pues aquí tenemos los siervos fieles y productivos y aquí tenemos el malo e inactivo. ¿eh? Y un pequeño detalle. El talento en la época, que era una moneda, equivalía a 15 años de trabajo. Para que cuando empecemos a sumar talentos, 5, 3, 2, nos demos cuenta que lo que el Señor les da no es pequeña cosa. Estamos hablando, cada talento, 15 años de trabajo en la época de Jesús. Y comenzamos, recordando pues lo que hemos estado viendo hasta ahora. Velad pues, ya que no sabéis ni el día ni la hora. Mateo 24:42. El término velad, que es un imperativo, es una orden, es equivalente en este contexto de espera activa como significado, como significa el verbo. Es decir, una espera activa, no pasiva. Fijaos, en el capítulo 24 y el capítulo 25 se menciona 5 veces la idea no sabéis ni el día ni la hora, es decir, eso es un concepto puramente hebreo, es decir, repetir los conceptos importantes. Mateo 24:36, nadie sabe el día ni la hora. 24:42, velad pues porque no sabéis a qué hora. Mateo 24:44, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 25:13, velad pues porque no sabéis a qué hora, a la hora que ha de venir. Y por último, 25:19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, es decir, idea de demora inesperada. Con lo cual, volviendo un poco a la síntesis de los tres temas, estar pensando en que nos aproximamos o no nos aproximamos solamente en la práctica, y eso lo he comprobado a lo largo de mis largos años de ministerio, solo desgasta el día a día. ¿Cuántas personas he visto abandonar o relajarse demasiado en su vida o casi abandonar porque no disfrutaban del momento que el Señor nos ha concedido? Y una de esos momentos especiales son los que Jesús quiere para acompañar la parábola de las 10 adolescentes, donde lo que va a hacer la diferencia, como decíamos ayer, es algo exterior al ser humano, es justamente el Espíritu Santo, es decir, representado por el aceite. Aquí nos metemos en otro tema diferente, que ya tiene que ver más con nosotros, con actitudes personales. El esquema es el mismo todos los días, ellos escriben así, ¿eh? El Señor confía sus viernes en la primera parte, y el final, principio general del reino. Es decir, que luego respuesta diligente, respuesta negligente, el regreso
tras largo tiempo, informe y elogio del primer siervo, informe y elogio del segundo siervo, comparecencia del tercer siervo, ¿eh? Eh, porque fijaos qué detalle tan bonito, tan especial. Regreso del Señor, perdón, regreso del Señor tras largo tiempo. Y eso es paralelo a la comparecencia del tercer siervo, porque la expresión largo tiempo no tiene ninguna función para el primer siervo ni para el segundo siervo. Es un concepto que está bastante bien desarrollado. Es decir, para el siervo fiel que espera confiado en el Señor, el tiempo no tiene importancia. Pase el que pase. Eso lo vamos diciendo cada noche. Luego tenemos la opinión, ¿eh? Es decir, veis respuesta negligente del tercer siervo. ¿Y el equivalente cuál es? La opinión del Señor sobre la negligencia del tercer siervo. Veis que los paralelos son impresionantes, ¿eh? Y finalmente, respuesta diligente a los dos primeros y reasignación del talento, del tercero. Y luego el principio general del reino. No, no vamos a alargarnos mucho más, pero sí vamos a ir leyendo y confiando en que el Señor pueda en esta noche, si nosotros abrimos nuestra mente, si nosotros nos paramos, nos ponemos en manos de Dios, Dios no lo va a hacer automáticamente, pues podamos disfrutar de la parte de las tres parábolas que más tienen que ver con mi propia actitud. Porque es como un hombre, y se refiere al reino de los cielos, que yéndose de viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Fijaos, un propietario que nombra tres administradores, pero lo hace no los tres sobre todo, sino que divide lo que tienen que administrar entre tres personas con diferente intensidad. Y esto va a ser muy importante en esta parábola. A uno dio 5 talentos, recordar los años de trabajo cada talento, a otro a 5, a otro 2, a otro 4, a cada uno según su capacidad. Y aquí es algo que me llama muchísimo la atención. Y ahora vamos a intentar explicar por qué según su capacidad. Porque estamos hablando, y resalto la idea, que un hombre que se va de viaje confía sus bienes a sus siervos, siervos de alto rango, no son esclavos, dando a cada uno según su capacidad. Es importante recordar, y aquí es donde quiero hacer un paréntesis que creo que va a marcar la diferencia en el estudio de esta parábola. Una cosa es el talento y otra cosa muy distinta es el don. Esa diferencia en la Biblia está muy bien marcada. El talento es algo innato. Yo tengo talento para la música o no tengo talento para la música. Pero en la parábola nos habla, en esta segunda, no habla de lo que el Espíritu Santo hace en mi vida. Ese es otro criterio. Sino que el talento es algo que yo tengo naturalmente, bien por nacimiento o porque lo he ejercitado o he aprendido, y la invitación que se me hace es a ponerlo en las manos de Dios. Y como estamos hablando de una cantidad tan importante de lo que valía cada uno de esos talentos, nadie tiene por qué quejarse. ¿Por qué? Porque el Señor sabía la capacidad de gestión de cada uno de ellos. Y esto va a ser muy... Recordar, una cosa es el talento, otra cosa es el don. El don es siempre un talento guiado por el Espíritu Santo, que se convierte en don. El talento solo es simplemente lo que yo puedo hacer.
por lo que soy, por lo que he estudiado, por lo que hago, para añadir a la espera con el espíritu que hablábamos anoche. En ese mismo instante, el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Veis? La capacidad que el Señor esperaba de ellos, él inmediatamente dice, bueno, esto tengo que hacerlo yo, tengo que preparar mi... Sabe que el dueño va a regresar, lo sabe, por tanto, no va a estar inactivo. Es una parábola. Los ejemplos tienen que llevarnos a realidades diferentes, pero nos sirve perfectamente. Y ganó otros 5. Asimismo, el de los dos ganó otros 2. Ambos se ponen a actuar sus talentos propios como si el propio dueño estuviera con ellos. Si recordáis, Jesús dijo muchas veces, no os dejo solos. En Juan 17 dice, no os ruego solo por esto, sino por los que han de creer en la palabra de ellos. Es decir, nosotros no estamos abandonados. Terminó el tiempo profético, estamos en el tiempo de la soberanía de Dios, pero seguimos formando parte de ese proyecto de Dios. Es una acción fiel, productiva y sobre todo confiada. La espera no merma en este versículo, representando al que recibe el primero y recibe el segundo, no mermando la capacidad de gestión de su vida para la eternidad. Pero el que recibió uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esconde su propio talento. Una iniciativa motivada por el miedo, porque solamente confía en sus facultades naturales. Todo aquel que en la espera de la segunda de Jesús confíe solo en él, posiblemente no llegue al final. Posiblemente. Con un detalle importante. Miedo en la Biblia, y esto por favor no lo olvidéis, es la actitud de un ser humano cuando no entiende los planes de Dios para su vida. No es el típico miedo de la oscuridad o de una fobia. No, no. Es decir, desde Adán y Eva, que lo primero que hicieron ellos fue cuando pecaron, esconderse de Dios. Si antes de la entrada del pecado paseaban junto a la deidad, disfrutaban de los mundos no caídos, disfrutaban de una creación perfecta. Pero cuando pecaron, se escondieron. Pero no se escondieron de Dios, se escondieron de ellos mismos. Y eso le pasa a aquellos que, esperando, están más pendientes del tiempo, si se acaba, si no se acaba, si llega o si no llega, que ejercitar sus propios talentos cada día. Porque ¿quién es más beneficiado cuando lo que soy lo he aprendido, he nacido con ello, decíamos al principio, lo pongo al servicio de Dios? Creo que es importante. Y no olvides una cosa, el miedo bíblico es si no has entendido el proyecto de Dios para tu vida. Después de mucho tiempo, vamos llegando casi al centro ya de la estructura, mucho tiempo. Llegó el Señor de aquellos siervos y vuelve a recobrar el control de su patrimonio. El Señor vuelve, porque va a volver. La espera ha terminado. Y es el momento decisivo
del encuentro tan esperado, tanto por unos como por otros. Ahora es el Señor el que actúa, no antes. Y acercándose al que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, gané otros 5 talentos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo, bueno y fiel. Es decir, la palabra fiel viene de la misma raíz de fe, pistis, es decir, que significa estabilidad, una relación estable, inquebrantable. Mis hermanos, José, Daniel, sus compañeros, la reina Esther o los apóstoles del primer siglo no eran mejores ni peores que nosotros. Eran seres humanos caídos, pero fueron unos estrategas en el imperio más grande de su época, Egipto. ¿Por qué? Porque lo que habían aprendido lo ponían al servicio. Daniel era rey, era príncipe de Israel, no rey, pero de la tribu de Judá. Era sabio, había aprendido de la palabra de Dios y fue fiel. Pablo, Juan, mis hermanos, en la Biblia no hay héroes ni heroínas, no lo hay. Son seres igual que tú y que yo, con nuestros problemas, nuestros pecados, nuestros procesos de arrepentimiento, que es lo más importante para Dios, pero sí hay una diferencia. Daniel, por ejemplo, fue fiel al gobierno y fue fiel a Dios. Y eso siempre, mis hermanos, es una decisión personal. Y luego, eso es dirigido por Dios, por el Espíritu de Dios, y se convierte en un don, como hemos dicho al principio. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fijaos qué detalle tan bonito. Cuando los talentos, lo natural, nosotros lo ponemos en manos del Señor, también, dice el texto que hay una correspondencia por parte de Dios. Han confiado durante la espera en el plan de Dios para sus vidas. Han crecido en la esperanza. Han sido inteligentes. No han estado pensando en el cuándo del regreso del Señor, sino para qué viene el Señor. Y aquí, mis hermanos, esta parte para mí es muy, muy importante. Porque para la mentalidad hebrea, el tiempo no existe. Siempre es el tiempo de Dios. Y es importante que nos demos cuenta que lo importante no es cuándo viene Jesús. Lo importante es para qué viene. Porque el venir significa establecer una relación definitiva, una relación para la eternidad. En la mentalidad hebrea de todo el Antiguo Testamento, lo importante no es el tiempo, lo importante es la calidad de las relaciones. ¿Por qué Abraham dejó su familia, su tierra, su parentela y se fue a un lugar que ni conocía? Porque el que conocía al que se lo prometió. Y tú y yo somos iguales. Abraham tampoco es mejor que nosotros. El Señor te ha prometido un cielo nuevo y una nueva tierra. ¿Por qué? Porque lo importante no es cuándo, sino lo importante es para qué. Entrega lo recibido y lo obtenido.
recibe la alabanza, reconocimiento y recibe gozo por ello. Acordándose también de él, de los dos talentos, dijo: Señor, me entregaste dos, mira, gané otros dos, muchísima cantidad también, pero tenía menos capacidad formativa, tenía menos. ¿Eh? Eso nos pasa a los seres humanos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo, bueno y fiel. Igual, la misma idea. Sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entrega lo recibido y lo ganado y recibe la misma. Igual fidelidad, igual relación de estabilidad con el Señor. Y veis que la diferencia de los talentos no marca el destino de ellos. Solamente la fidelidad y la relación de estabilidad con el Señor es lo que nos llevará a ese momento glorioso de la eternidad. Y acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo. De nuevo vuelve a aparecer el tema. Le está diciendo: no entendí lo que querías de mí. No lo entendí. Y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esta última parte es cierto. También puso al servicio de Dios lo que tenía a su nivel, pero presenta una defensa, por no haber comprendido el plan que había para él. Proyecta una imagen distorsionada del Señor. Imaginaros si la definición que hace de Dios lo hubiese tomado en sentido positivo. Señor, yo te conocía que eres exigente, cierto. Que cosechas donde no siembras, cierto. Y recoges donde no has echado, cierto. Ponte a hacerlo y déjame que yo actúe. Sin embargo, al no entender el plan de Dios para su vida, finalmente rompe la relación con el Señor. Y rendición sin fruto. Se rinde. Yo no voy a hacer aplicaciones. Creo que los textos tienen que hablar por sí mismos. Pero yo sé que algunos otros ya estáis pensando en alguna forma de aplicarlo. Si lo creéis, bien, bien hecho está. Pero respondiendo el Señor, le dijo: siervo malo y negligente. Es decir, no me has representado bien en la espera. Si sabías cómo soy, ¿por qué me has negado ser como soy en tu vida? Malo, perezoso. Y el Señor denuncia su omisión. La falta es no haber actuado en el tiempo de espera para fortalecer la ilusión, para fortalecer esa espera inteligente y para dar sentido a su vida. Quitarle el talento, dárselo al que tiene 10. El talento es quitado al que no había entendido el plan de Dios y dado al que más lo había entendido. Es decir, al que más había arriesgado. La fidelidad genera una mayor confianza en el creyente. Cuanto más pienses en la eternidad, cuanto más pensemos en el valor de por qué viene de nuevo Jesús a la tierra, y no nos divaguemos en
¿Cuándo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a pasar? Mis hermanos, lo que tengamos que vivir en la espera, no nos lo va a quitar nadie. Como no se le quitó a José, vendido por sus propios primos, encarcelado, acusado, pero él sabía en quién había creído. Para José, mis hermanos, el problema no estaba en la vida diaria. Eso la pasó porque finalmente otros seres humanos decidieron que fuera así. Pero en el tiempo de Dios, equivalente a la segunda venida, si me permitís la comparativa, el Señor no se quedó sin que se le reconociera a José sus talentos administrativos sobre el imperio más grande de la tierra aquel momento. Porque todo el que tiene le será dado y tendrá más en abundancia. Por eso el título era El que espera no desespera. Y eso, mis hermanos, va a ser un precioso talento en nuestra vida, aprendiéndolo con la palabra de Dios, con la oración, con la reunión. Y el Señor lo va a convertir definitivamente a través del Espíritu en un don para la eternidad. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Esto podría dar para mucho, pero me quedo aquí. Allí será el llanto del crujir de dientes. Apocalipsis lo llamará de una manera, Pablo lo llamará de otra, pero no voy a entrar en ello. Al que tiene le será dado, al que no tiene le será quitado. El siervo inútil es arrojado fuera. Cierre de la expectativa de la espera y una sentencia final. No se ha preparado. Con el aceite de la primera parábola, no se ha preparado gestionando lo que es su vida para encontrarse con Dios y para ese tipo de personas, aunque estén esperando la segunda venida de Jesús, son igual como veíamos en el programa de ayer, como en los días de Noé. Llevarán una vida normal, pero sin haber integrado completamente el proceso del regreso de Jesús. Y termino con una reflexión final. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y esto es una promesa que Dios le hizo a Daniel. Proseguí mirando las visiones de las nocturnas, y aquí con las nubes de los cielos venía como un hijo de hombre. Y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse a él. ¿Veis, hermanos, que este versículo no es la venida de Jesús a la tierra, sino la venida de Jesús hacia la eternidad, hacia el trono de la gracia? Y le fue dado señorío, gloria, un reino, para que todos los pueblos de las naciones y lenguas le sirvan. Ahí estamos tú y yo. Hemos sido rescatados. Hemos sabido esperar sin desesperar. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. Si me permites, no desesperes haciendo cálculos, ni viendo en cada acontecimiento mundial. El Señor tiene muy fijado cuando viene. Pero ahora es el tiempo de que tu talento y el mío me hagan cada día tener una mejor preparación para el reino. Y recuerda, no desesperes. Preocúpate por crecer cada día en el encuentro con tu Señor. Que te equivocas, te levantas. Que pecas, pides perdón. Toda la gracia de Dios
está en el santuario celestial para ti y para mí. Me da igual cuándo venga, pero no me da igual para qué viene. En mi pensamiento personal, esa es la gran esperanza de mi vida. Y ojalá también sea la tuya. Que el Señor te bendiga. Amén. Gloria a Amén. Amén, Dios. pastor. Gracias por Amén. tu buena reflexión. Pastor, ¿nos puede llevar en oración? Oramos. Amén. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, por la inteligencia que tú le has dado a los seres humanos. Unos lo emplean para el mal, pero otros, Señor, deseamos emplearla para la esperanza. La lectura de tu palabra, el Espíritu Santo en nuestra vida, esa vida de devoción, de oración de cada uno de nosotros, es la mejor forma, Señor, de esperar hasta que tú vengas. Amén. Y algún día, Señor, nos llevarás hasta el trono de la gracia y serviremos a Dios cara a cara por toda una eternidad. Mis hermanos, yo no sé lo que es la eternidad. Yo soy finito, pero yo creo en ti que la creaste. Amén. Amén. Gracias por ello, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén Amén. y amén.